Ahora sí, silbato a la boca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia. Aquí ya arranca el juego entre el 24 de septiembre y Libertad. Por los 16avos de la Copa Paraguay, la Copa de Todos, debuta el campeón. Tiro libre de esquina para el conjunto de Libertad del centro que fue al área. Cabezazo, viene. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad, Marcelo Fernández apareció en el área luego de que algunos quedaron a protestar una supuesta mano, un supuesto penal. No le importó nada a Fernández, que aparece libre de marcas en el área menor. Control, cachetada a la pelota. 1-0 gana Libertad. 27,5. El campeón se está imponiendo en Trinidad. Y vale absolutamente todo. Porque el que no se distrajo fue Marcelo Fernández. Oscar, Tacuara, Cardoso, buena maniobra, pégale, Cardoso, Melanio dio rebote, Fernández, gol, gol de Libertad, Marcelo otra vez, Fernández arrancando desde el remate de Tacuara. Cardoso, Melanio dio rebote y allí estaba Marcelo Fernández para marcar el segundo del partido, casi lapidario para el 24. Todavía le queda mucha vida al partido, pero a los 6 minutos del segundo tiempo, arriba el campeón. Libertad lo gana 2-0. Libertad que salió a lastimar o a buscar lastimar y lo consigue. Sin renunciamientos el equipo de Libertad. Pelota bien puesta para Rodrigo, que va habilitado. Villalba por el tercero, Villalba por arriba. Golazo. ¡Gol! De Libertad, Rodrigo Villalba para reventar definitivamente cualquier tipo de esperanzas que tuviera el 24 de septiembre. Villalba a los 30 minutos y medio del segundo tiempo para marcar el tercero. Libertad arriba 3-0 contra el 24. Toda la tarde, noche, esa era la misión que tenía Rodrigo Villalba. Meter diagonales para que la pelota llegue a espaldas de los centrales. Y ese pase fue perfecto. Y Rodrigo Villalba lo controló de muy buena manera y definió de manera excepcional para colocar el tercer tanto de Libertad. Y fue el gol de Rodrigo Javier Villalba Benítez. Después de esta te completó. Cuando va Rodrigo otra vez. El centrito de Rodrigo, segundo palo. Hugo Recalde, gol. ¡Gol! De Libertad, del Pollo Recalde. Gran jugada de Libertad en ataque. Un centro pasado, 2 cabezazos en el área son gol, dicen por ahí. Recalde aparece para ajusticiar el arco del 24. 4-0 lo gana el campeón. Pero aquí hay que valorar la decisión que toma Rodrigo Villalba. Porque en cualquiera de los casos era descargar de manera inmediata con Roque Santa Cruz, que buscaba por fuera. Rodrigo Villalba lo ve llegar de buena forma a Huguito Fernández y este baja la pelota para la definición de Jorge el Pollo Recalde. El conjunto Gumarelo. Arranca Hugo Fernández. Roque no participó porque estaba inhabilitado. Ahora sí, Santa Cruz. Pelota bien puesta para que aparezca Néstor. El remate de zurda, golazo. ¡Gol! De Libertad. Néstor Jiménez apareció para romperle el arco a Melanio. Para que Libertad gane, guste, golee en este debut del campeón. 5-0. Tremendo el remate por parte de Néstor Jiménez. La acción previa obviamente tiene su carga de responsabilidad para que la jugada termine de esta forma. Había que probar la zurda y está bien esa zurda de Néstor Jiménez. Nos estábamos preocupando después de lo que había sido una caída en este pase que recibe por parte
de Roque Santa Cruz, que no dudan de ceder. Y aquí va Roque. Fue muy superior a la propuesta que tuvo el 24 de septiembre. El jugador del partido, Marcelo Fernández. Final del partido en la Arboleda, señoras y señores. Ganó Libertad 5-0 al 24 de septiembre y se ubica en los octavos de la Copa Paraguay, la Copa de Todos, y enfrentará a Guaraní.